Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar qué tal ha ido mi último reto sostenible del mes de diciembre y así un poco de recapitulación de los retos de este año en general. Sabéis que en enero del 2022 decidí que iba a hacer una serie de retos sostenibles, uno al mes, hasta que acabara 2022, que acaba ahora. Así que hoy pues os voy a contar qué tal ha ido y qué tal ha ido el reto de diciembre, aparte de qué tal ha ido en general. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Vamos a empezar por cómo ha ido el reto de diciembre y luego cerramos así como un poco de modo de conclusión de cómo ha ido el año en general. Vale, el reto de diciembre ha ido más bien regular tirando a mal. Se ha sumado mi falta de tiempo con que tenía que viajar, de hecho este escenario ya lo conocéis, es la casa de mi madre, con que no he encontrado lo que quería, aunque lo he intentado. Y he ido a tiendas, incluso a diferentes ciudades, y no he encontrado lo que quería. Entonces, bueno, al final no hicimos Amigo Invisible porque no había profes suficientes interesados, así que no salió. Con lo cual, lo de ir al mercadillo para comprar el Amigo Invisible, mi gozo en un pozo. Aún así sí que fui. Me compré un estuche. Al final me compré una cosa para mí. Este estuche tan maravilloso que también sale en otro vídeo porque justo lo estaba estrenando ese día. Es de Las Flores de Greta, Ecoprint es la marca, ¿vale? Y lo que hacen es que hacen tinción de tejidos. Esto es lino, esto es seda, con hojas, pero no lo hacen como lo hago yo, que algún día subiré ese vídeo que está grabado pero no está editado y no me acuerdo cuándo sale, esta primavera creo, para que ya aprovechéis. O sea, lo grabé el año pasado tarde y dije ya no tiene sentido que lo suba porque ya se ha pasado la época de estas cosas, entonces digo lo subo ahora, que empieza ahora esta primavera, que empieza otra vez el tiempo de poder colectar y cosechar estas hojas, estas plantas. Entonces bueno, ya lo veréis. Pero yo lo que hago es que tiño todo el tejido, hago como una infusión, sumerjo el tejido y lo dejo teñir. En este caso lo que hacen, esto lo vi en un vídeo de Vigaya también, ponen las flores y las plantas, enrollan el paño, la tela que sea, y lo cuecen con esas hojas. Y cuando levantas se queda así. Se queda así. Se queda mucho menos intenso y con unos colores mucho más pardos que la variedad de colores que podéis estar viendo aquí. Esta empresa, estuve hablando con ellos cuando la conocí a la chica, ¿no? en el puesto. Yo no le dije quién era ni nada, pero le dije que alguna vez había intentado teñir, que conocía esta técnica, pero que a mí pues, no había visto que hubiera salido bien a nadie. Hay otra youtuber que se llama, bueno, es Verena Erin, pero no se llama The Green Closet, es el canal, os los puedo dejar. El caso que nunca les ha salido bien y dije no lo intento porque me va a salir feo. Pero esta gente, bueno, me ha dicho que llevan 5 años y que pasaron como 1 año y medio antes de empezar a vender probando mordientes, cantidades, condiciones, temperaturas, tipos de agua, la época de la recolección de las hojas, y lo tienen todo apuntado, entonces consiguen resultados tan buenos como estos. Y nada, es mi nuevo estuche del instituto. Pasa que tengo aquí la bolsa del instituto para hacer trabajo en Navidad porque pues es lo que hay, y me he traído el estuche. Busqué un juguete de madera para una amiga que ha tenido una niña pequeña y que ha nacido, quiero decir, y no lo encontré. Busqué un atril de madera para mi madre, que lo busqué en librerías después y no lo encontré. Y bueno, Rafa quería una maleta de mano de cabina porque le hace falta, entonces eso no lo iba a encontrar ahí. Aparte de que me gusta una marca en concreto que es Samsonite porque tiene repuestos de por vida. Hay otras marcas que cuando pase esa línea ya no tienen repuestos, sobre todo de las ruedas, y Samsonite sí. Entonces es muy típico que se te rompa una rueda de la maleta y tienes que tirar toda la maleta por una rueda. En cambio en esta empresa vas al servicio técnico y te la reparan. No es que sea barato, pero para mí es más importante no tirar la maleta entera por una rueda que tener que pagar la rueda nueva y la reparación. Entonces, bueno, pues al final el juego de madera lo compré en una empresa española pero online, y el atril de mi madre en Amazon porque no encontré otro en otro sitio, y pues ya está, es lo que pasó. Y ¿qué reflexión tengo de esta parte de ser sincera con vosotros, que intento serlo siempre? Pues que al final
aunque lo intenté, y mira que he pasado por mercadillos, he estado incluso en Málaga y entré en una librería preciosa en Málaga y tenía thrillers, pero no era lo que buscábamos. Pues que al final a veces, por desgracia, quizá como consecuencia de la compra online, cada vez hay menos sitios donde comprar en persona y local. Y aún así, el tren que compré de juegos, aunque era una marca francesa, venía de China, Entonces, es una reflexión interesante sin más, ¿no? Y que luego no tuve ni más tiempo ni más circunstancias geográficas como para poder seguir mirando. Pero bueno, me da rabia, pero al final llegaba la Navidad y tenía que comprar las cosas y punto. Y ya está, así salió mi reto. Me da un poco como de, era el último, qué rabia, ¿no? Que no haya salido súper bonito, súper perfecto, pero así es la vida y no pasa nada. Y así a modo de conclusión de todo el año, bueno, está bien plantearse cosas, pero no es lo hago este mes y ya no lo hago nunca más. La gracia es intentar hacer hábitos, conseguir hábitos conscientes a partir de decir, venga, pues voy a proponerme este reto. Hay gente que dice, no voy a comprar nada que no necesite realmente más que lo básico durante un año, o durante un mes, 2 meses, 6 meses. Entonces, bueno, al final son formas de plantearte, cambiar y de generar nuevos hábitos, lo cual es muy interesante. Y de cosas que a lo mejor pues no son tan fáciles de conseguir, pero bueno, las circunstancias de la vida cambian. Ya sabéis que en este año, bueno, en diciembre pasado me compré una casa, me mudé de casa, luego me he casado, luego ahora me soy jefa de estudios y he tenido un año tan ajetreado que no he conseguido hacer tantas cosas como me hubiera gustado. Mantengo las que tengo, que puedo mantener, pero cuando intento esforzarme en algo especialmente diferente me cuesta mucho. No pasa nada, a lo mejor el año que viene es diferente. De todos modos, el año que viene ya os adelanto que no voy a hacer retos sostenibles. Quiero hacer una serie de vídeos porque me gusta como divulgar en mi canal este estilo sostenible que yo tengo, ¿vale? Y seguiré haciendo vlogs. Últimamente tiro mucho de vlogs porque no tenía tiempo de crear este contenido, ahora me quiero poner a ello. Y lo que quiero hacer es, voy a terminar con los que me quedan de lo de que si la boda, que me queda el de cómo hice, cómo he aprovechado mi ramo de novia, me queda el de teñir, un par de talleres que he hecho también interesantes y ahí empezará la serie, ¿vale? Entonces febrero, marzo. Voy a empezar una serie de impactos más científicos que tienen nuestras actividades sobre la Tierra, ¿vale? Más relacionados otra vez con ese origen que también hablé en su momento de la huella de carbono. Entonces, pues, por ejemplo, el impacto del cartón o de las bolsas de papel frente a las bolsas de plástico. Impacto en la fabricación, impacto en su degeneración, degradación posterior. O, por ejemplo, del bambú, del uso del bambú o del acero inoxidable, ese tipo de los coches eléctricos. Entonces, mi idea es aprovechar mi conocimiento como bióloga más técnico y buscar información científica, artículos científicos publicados en revistas competentes, revistas científicas de proyección internacional. Para a veces es difícil, por ejemplo, si piensas en la fabricación, en la huella de carbono en la fabricación, la huella del papel es mayor que la huella del plástico. Entonces dices, pues entonces plástico mejor. Pero luego piensas en la huella del reciclado, de la degeneración, de la degradación, y el papel degrada infinitamente más rápido y mejor que el plástico. Luego piensas en los materiales reciclados. Pues a lo mejor se gasta más energía en reciclar un material que en fabricarlo de cero. Entonces, son concepciones que o te metes muy a fondo e investigas mucho y tienes acceso a revistas científicas, tienes capacidad para leer artículos científicos en inglés normalmente, o no lo puedes conseguir. Entonces me gustaría acercaros ese conocimiento de una forma divulgativa. Ya este año que estoy más tranquila, solo me queda la jefatura de estudios y seguir con las clases online. Pero bueno, tengo la esperanza de poder empezar a generar estos materiales. Y este año, pues la serie, en vez de ser mis retos sostenibles y luego seguir con mis vlogs de vida sostenible que seguirá habiendo, o mis ideas locas de vida sostenible que a veces tengo, como teñir cosas, pues espero poder enseñaros esta serie y que aprendáis un montón con ella.
Y nada más, aprovecho para felicitaros el año, las fiestas, aunque cuando este vídeo ya las fiestas ya han terminado, pero espero que hayáis tenido unas felices fiestas, que estéis empezando muy bien el 2023 y que os deseo un feliz y sostenible 2023. Cualquier cosa que queráis comentar sobre si habéis hecho algún reto, cómo os ha ido, si lo queréis plantear para este año, si queréis, pues Leticia, quiero que me hagas un vídeo en concreto del impacto de el papel higiénico. Ese lo hizo Vigalla, ¿vale? Por eso, o dijo que lo iba a hacer y nunca lo hizo, no me acuerdo. Tengo que mirarlo para no copiarme, porque no voy a copiarme de la pobre chiquilla. Pero si queréis saber algún impacto en algo concreto, dejadmelo en los comentarios, lo iré diciendo en cada vídeo de impactos y puedo investigarlo e intentar hacerlo, con tiempo siempre, pero bueno. Cualquier duda, cualquier cosa, como siempre, la dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.